Ana y a todos los hermanos y amigos que nos ven y nos escuchan. Bueno, tenemos en esta mañana un tema de la palabra de Dios y para eso quiero hacer una lectura de la Biblia en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1 del verso 13 al 16, de la palabra del Señor dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Gloria a Dios, alabanzas al Señor. Bueno, en esta mañana siempre acostumbramos a orar. Pensar que hemos orado ya y para que Dios nos dé el mensaje, pero queremos orar por toda la congregación. Esta mañana el tema es la santidad. Y tenemos muchos hermanos nuevos en la iglesia que necesitan comprender qué es la santidad y cómo vivir en santidad. Seguro que nosotros los antiguos ya todos sabemos cómo vivir en santidad, pero hay personas nuevas que necesitan saber esto y en virtud de esto se predica este tema en este día. Señor Jesús, te doy gracias en esta mañana por la oportunidad que nos concede de oír su palabra. Presento delante de ti, Señor, la congregación, todos los hermanos y amigos que en este día escuchan esta palabra. Te pido por ellos, Señor, y que esta palabra sea llegando a sus corazones y fortaleciendo su vida espiritual para perseverar en la santidad, para poder alcanzar esa meta de la salvación de sus almas. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, hay respecto al tema de la santidad, más exactamente este tema se llama viviendo en santidad. En la iglesia hablamos sobre la santidad. ¿Y por qué hablamos de la santidad? Porque la santidad, según Hebreos capítulo 12, el verso 14, dice la palabra del Señor, es que es un requisito indispensable para ver a Dios, que significa tener la comunión con Dios. Entonces la iglesia habla sobre la santidad en razón a que la santidad es un requisito indispensable para que el creyente pueda relacionarse con Dios, pueda tener esa comunión con Dios y pueda alcanzar el objetivo de su salvación. Tanto que ese texto dice: sin santidad nadie verá al Señor. Entonces partimos de una necesidad. Es necesario que el creyente viva en santidad. O sea, partimos de ahí, que es el requisito indispensable. Entonces, se puede vivir de otra forma sin santidad, pero para ver a Dios, para tener comunión con Dios, el requisito es vivir en santidad. Porque eso dice la palabra, dice: seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Bueno, hoy el tema no es la paz, sino la santidad. Entonces vamos a ver el tema de la santidad
Y lo primero que hemos visto es que es un requisito, partimos de que es una necesidad, no es una opción, no es algo que la persona, no es una idea que alguien se propuso, es el propósito de Dios. Que nosotros, y es el requisito de Él, para tener comunión con Él y estar en su presencia, tenemos que vivir en santidad. Bueno, sabemos que los creyentes desean vivir en santidad. Uno mira segunda carta a los Corintios, el capítulo 7 y el verso 1, donde uno mira y dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, asumimos que los creyentes, y hablamos de los creyentes, de aquellas personas que están comprometidas con Dios, que han creído en Él, que lo han conocido, desean vivir en santidad. Y debe ser su deseo, debe ser su propósito. Debe ser ese propósito supremo de la vida espiritual, vivir en santidad, perfeccionar, dice el apóstol aquí, perfeccionar la santidad en el temor de Dios. O sea, perfeccionar esa santidad según el conocimiento que tenemos del temor de Dios. El temor del Señor es ese conocimiento que nosotros tenemos de quién es Él. Y basado en ese conocimiento que tenemos de Él, de lo que Él nos ha dado, de lo que Él nos exige a nosotros. Entonces, basados en ese conocimiento, perfeccionar la santidad, perfeccionar aquella posición concedida por Dios para que vivamos en ella. Entonces, Dios es el primer interesado en que nosotros sepamos qué es vivir en santidad y qué es la santidad y que vivamos en esa santidad. Cuando uno lee, por ejemplo, en el escrito a los Hebreos, el capítulo 10 del escrito a los Hebreos, capítulo 10, el verso 10, usted mira lo que dice allí, dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. O sea, el propósito que nosotros seamos santos es un propósito que se originó en Dios y por eso ofreció el sacrificio por el pecado para limpiarnos, para hacer posible un acercamiento a su presencia y que podamos nosotros tener esa santidad impartida por Él para podernos relacionar con Él. Entonces, en esa voluntad revelada de Dios, por eso cada creyente debe tener muy presente lo que comprende de Dios, lo que comprendemos del Señor. Hay muchas cosas anunciadas en los escritos bíblicos de las cuales no sabemos ni fechas ni lugares donde van a acontecer. Pero hay algo que nosotros conocemos y es lo revelado del Señor, lo que Él ha revelado. Y tenemos bien claro
Y la Biblia dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús murió, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. O sea, nosotros sabemos eso y conocemos eso, lo sabemos. Entonces, en esa voluntad de Dios es que somos santificados, no en nuestro propósito, porque alguna persona puede tener un propósito particular en el cual diga, yo me quiero santificar de esta manera. No, somos santificados en la voluntad de Dios. Y Dios es el primer interesado en que seamos santos. Hay un texto en 1 Corintios capítulo 6 que podemos mirarlo, donde la Biblia dice lo siguiente. Después de una reflexión que el apóstol Pablo ha hecho, habiendo hecho una consideración de cómo debe ser la vida de los cristianos, él dice, verso 9 del capítulo 6 de 1 Corintios, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados por el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, esto erais alguno. O sea, aquí no es que nosotros no tuviéramos faltas, no tuviéramos pecados, no es que fuéramos mejores que otros, sino que éramos lo mismo o quizá peor que otras personas, iguales a otras personas, que tienen esas costumbres hoy, que viven en esas maldades. Pero dice, ustedes ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, tener bien claro lo que Dios ha hecho, porque eso es base fundamental para que nosotros tengamos un reconocimiento de que Dios, consecuentemente con el requisito que Él tiene para nosotros comunicarnos con Él, para nosotros tener esa comunión con Él, ser sus hijos, ser herederos, ese requisito es vivir en santidad, pero consecuentemente con eso el Señor ha hecho una obra en nosotros. Ha revelado una voluntad en la cual somos santificados. Su voluntad fue hacer el sacrificio en la cruz para que nosotros seamos perdonados, limpiados, santificados, justificados. Entonces, aquí queda claro que cualquier persona que quiera arrepentirse y convertirse al Señor, puede alcanzar lo mismo que nosotros hemos alcanzado. Porque dice, esto erais algunos. O sea, y aquí hay una lista, en esa lista que leímos hay una lista grande de fornicarios, de idólatras, de adúlteros, de afeminados, de ladrones, de ávaros, de borrachos, de maldicientes, de estafadores. O sea, una lista bastante amplia de hábitos, de costumbres, de pecados que separan a las personas de Dios, pero que esto eras algunos y Dios nos lavó y nos
nos santificó y nos justificó para que podamos tener esa comunión con Él. Entonces, muy importante que cada creyente y cada persona que en esta mañana está oyendo la palabra de Dios vaya a ir organizando en su mentalidad. La santidad es un requisito. Dios no le pide religión a una persona. La religión seguramente que es el orden o el orden de las cosas, cómo se organiza algo, tal cosa, pero lo que Dios le pide a la persona, le exige es vivir en santidad. Y por eso ha provisto la forma de que el hombre, que la mujer, que el ser humano pueda llegar a esa meta de vivir santamente. Vamos a mirar un versículo que es muy conocido por todos los lectores de la Biblia, y es Tito 2:12, donde la palabra del Señor habla sobre la necesidad de la conversión para vivir en santidad. Entonces, la palabra del Señor dice que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este tiempo, en esta época, ahora, dice, sobria, justa y piadosamente. Entonces, esto nos ayuda a comprender, porque es necesario comprender. La meta inicialmente es que comprendamos cómo vivir en santidad, para que no estemos dando golpes al aire. Y alguna persona entonces tiene sus propios criterios sobre la santidad. Pero creo que esto que la palabra del Señor dice acá, habla del estilo de vida que la persona debe vivir continuamente. Dice, para que vivamos sobria, justa y piadosamente. Tres cualidades, tres características que califican precisamente lo que es la santidad en la persona. Vamos a pensar un poco en estas tres cosas. La sobriedad en la persona. Cuando el Señor nos salva de nuestro propio ego, nuestro propio egoísmo. Nos salva de eso, nos restaura de toda aquella altivez que tenemos en nuestra vida y que muchas personas llegamos a rendirle culto hasta nuestra misma personalidad. Pero Dios nos llama a vivir en sobriedad. Vivir en sobriedad es vivir ubicados en esa realidad de que lo que somos, lo somos por la gracia de Dios. Cada uno lo que nos tocó como cuerpo, como vida, como salud, todo, Dios nos lo ha dado. Dios nos lo ha concedido y nos ha concedido la existencia. Y debemos guardar esa sobriedad. Entonces las personas no deben estar en la vanidad de sus mentes, imaginándose, tengo que ponerme este tatuaje aquí para verme mejor. No necesita eso. Tengo que ponerme esto, tengo que colgarme esto. La persona no necesita esas cosas. Esas cosas cuando están externas es que hay un problema interno en las personas, en las cuales la persona se deja esclavizar a llevarse
a sentirse menos que los demás. No, usted es una persona que tiene un valor grande delante de Dios. Todos los seres humanos fuimos hechos de tierra. Somos una puñada de tierra, no más. Y la Biblia dice, tierra eres y a la tierra volverás. Así que el valor que nosotros tenemos es esa imagen que Dios puso a través de habernos dado un espíritu creado que nos hace conscientes de la adoración a Dios y de esa realidad de Dios. Entonces, esa es vivir en sobriedad. Entonces, la persona, una de las cosas que debe tener presente al convertirse al Señor, es que esa conversión afecte su vida para bien en eso. Que ya no vivamos en la vanidad de nuestro espíritu y de nuestra mente, queriendo hacer cosas con nuestro cuerpo que no debemos hacer. Sobriedad. ¿Quiénes somos? Ya no me importa lo que diga la gente, lo que digan otros sobre nosotros. No, me interesa que tengo un valor delante de Dios, que soy hijo de Dios, que soy importante para Dios. ¿Qué importa que me digan que por qué tengo el cabello de ese color, que por qué tengo los ojos de ese color, que por qué tengo o por qué soy así, por qué mi cuerpo es así, que por qué no me hago esto? No. Entonces, vivir sobriamente tiene que ver con eso, de que realmente la palabra de Dios impacte nuestra vida, nuestro espíritu, nuestra mentalidad y nos lleve a reconocer quiénes somos, que lo importante, lo de gran valor es la presencia de Dios en nuestra vida. La sobriedad tiene que ver mucho con la relación con nosotros mismos. Cómo nos relacionamos nosotros mismos, cómo nos entendemos, cómo nos encontramos. Hay personas que tienen problemas porque no se encuentran a sí mismos y quieren encontrarse en las cosas. Quieren encontrarse, quieren refugiarse o encontrarse, saber si valen, si tienen dinero valen, si tienen esto valen, si no tienen esto no valen. No, nosotros, todas esas cosas que podamos conseguir y tener son añadidura. Añadidura, y si Dios le da cosas a usted, las puede tener y disfrutar, pero el valor grande que tiene la persona delante de Dios es por la presencia de Dios en nuestra vida. Entonces, eso es en resumen sobriedad. Entonces, si una persona dice, no, es que yo no puedo vivir sin esto, yo no puedo vivir sin esto. Entonces, no le estamos diciendo que usted no puede oír la palabra de Dios, puede oír la palabra de Dios y puede seguirla oyendo, pero usted tiene que llegar a una comprensión. Ese es el propósito de Dios, que lleguemos a esa comprensión, a ser sencillos, sobrios, sencillos, cabales, ubicados, con una mente que no está envanecida en las cosas que están fuera de la realidad. Pasamos entonces, dice sobria, justa. Allí la justicia tiene que ver con esa vida justa que nosotros debemos practicar en la relación con nuestro prójimo. La justicia, vivir justamente. Y allí está la gran exigencia de cómo nos relacionemos con los demás. Y que tengamos realmente una relación que seguramente, si podemos tener la sobriedad, podemos tener una buena relación con los demás. Por eso la Biblia dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si nos amamos a nosotros mismos, que no es amar nuestras imágenes que hacemos de nosotros, sino amar a nosotros,
a nuestra persona y valorar lo que somos por lo que Dios nos ha dado, podremos entonces también ser justos. La justicia será para relacionarnos con las demás personas y poderlos comprender y poder tener realmente una relación como la palabra de Dios lo sugiere. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la justicia será algo importantísimo, será algo esencial para que podamos relacionarnos con los demás. Dice piadosamente, piadosamente. Ahora sí, habla de la piedad. Cuando la persona debe vivir piadosamente, la persona debe estar ocupada de las cosas de Dios. Eso quiere decir vivir piadosamente, ocupado de las cosas del Señor, las cosas espirituales, ocupados, orar, estar siempre congregados. No podemos ir al templo, pero estamos congregados. Estamos congregados, nos congregamos siempre. Estar siempre oyendo la palabra de Dios, estar estudiando la palabra de Dios, estar pendientes de las cosas de Dios en todas las prácticas que tenemos. Si ayunamos en nuestra casa, el día del ayuno, el día de la oración, el día, estamos ahí. O sea, esa es la vida piadosa. O sea, tener esa vida de piedad, la oración diaria, no porque tenemos necesidades, sino porque agradecemos a Dios todo lo que ha hecho por nosotros y lo que hará por nosotros, y porque dependemos de Él, porque reconocemos nuestras limitaciones. Entonces, la persona, eso es vivir en santidad. Sobriedad, justicia y piedad. Es un estilo de vida del creyente. Además de eso, la santidad incluye el decoro. Quiero hablarles un poquito de lo que dice, Primera Timoteo 2:9, donde habla de el decoro, el pudor y la modestia. No solamente en la mujer, sino también en el hombre. Porque la Biblia no habla que la mujer solamente vive en santidad. El hombre también debe vivir en santidad. Y quiero tocar aquí un punto cuando la Biblia se refiere ahí al porte de la mujer, que es el decoro, el pudor y la modestia. O sea, el decoro es el respeto, autoestima y cuidado por sí mismo, de su mismo cuerpo. Decoro, o sea, tener su cuerpo cubierto. El pudor, sentir vergüenza de exponer o mostrar el cuerpo. La modestia, expresión de pureza y sencillez que evita afectar la conciencia y pureza de los demás. Porque cuando alguien muestra su cuerpo a los demás, no solamente está mostrando que no tiene respeto y autoestima por sí mismo, que no siente vergüenza de exponer su cuerpo y mostrarlo, sino que también afecta la conciencia de esas otras personas que lo ven. Y ahora quiero hablar un poquito de los que lo ven, que a veces las tentaciones que pueden originar, las cosas que pueden originar una tentación son precisamente la predisposición y la ocasión. Y por eso en la santidad, en vivir santamente, se considera esto
importante en los creyentes. Estoy hablando con los creyentes. Si hay alguien que me está oyendo y no es creyente, no estamos hablando tal vez con usted ni criticando su vida. Estamos hablando de cómo deben ser los creyentes. Entonces, aquí estos aspectos se tienen en cuenta dentro de la santidad. También quiero referirme porque para completar el tema, porque el creyente debe tener una mente limpia. No es solamente que una mujer se vista así, sino qué piensa el que la ve. Entonces, las mujeres deben vestirse y los hombres también, vestirse modestamente, decorosamente y con pudor. Pero también los hombres deben tener una mente limpia y deben pensar con una mentalidad, con unos pensamientos que no vayan más allá, porque allí es donde está el problema. Nosotros estamos aquí en el mundo y tenemos que salir a la calle. Y yo diría que es mucho mayor el problema de los hombres que aún de las mismas mujeres, porque los hombres creyentes salen a la calle y tienen que ver todo lo que hay en la calle o donde sea. Deben tener una mentalidad limpia. Eso es santidad. Y estamos hablando hoy de la santidad. Entonces dice que las mujeres se vistan así y ya ha arreglado el problema. No está arreglado el problema. No está arreglado el problema, porque puede haber un problema en el cual el hecho de que una mujer tenga un vestido hasta los pies no garantiza que un hombre no piense mal. En eso concluyo el pensamiento para que sepan que las dos cosas tienen que haber. De parte de la mujer, un decoro, un pudor y una modestia, y de parte del hombre, un pensamiento conforme a una mentalidad nueva, un arrepentimiento, una conversión que ha habido en esa persona. Y siempre pienso, ¿por qué se dan las fornicaciones? ¿Por qué se dan los adulterios? ¿Por la mujer sola? No, no se dan por la mujer sola. Que había una mujer que se vestía cortico y entonces hubo un adulterio por eso. No, eso no fue por eso, fue porque hubo un hombre que pensó, fue un hombre que intencionó, fue un hombre que habló, fue un hombre que dijo algo. Entonces, no solamente la mujer hay que echarle la culpa, sino que en el hombre también hay culpa. Entonces, esto es santidad en todos. El objetivo es que alcancemos vivir en santidad. Como dice Primera de Pedro 1, 15 y 16, en toda nuestra manera de vivir. Toda nuestra manera de vivir. O sea, la santidad no es en un solo aspecto. Que alguna persona puede decir, bueno, yo tengo el cabello largo y la mujer dice que no se corte el cabello y la Biblia dice no se corte el cabello y eso está bien, que tenga el cabello largo. Pero ¿qué tal que esa persona que tiene el cabello largo tiene la lengua bien larga? Entonces, esas son las cosas que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque afectaría el otro aspecto de la justicia. Cuando uno habla. Casi nunca hablamos de nosotros, sino de los demás. Entonces afectamos, si hablamos mal, afectamos a los demás. Entonces, ahora ese hombre que dice, yo realmente, pero que está pensando, ¿cómo ve
¿Cómo ve a las damas? ¿Cómo ve a los otros? ¿Qué piensa? Entonces, alcanzar a vivir en santidad en toda nuestra manera de vivir. No sé si será muy difícil para algunos, pero esto es lo que la palabra del Señor dice respecto a la vida que hay que vivir. Y la Biblia dice, como leímos al comienzo, sin santidad nadie verá al Señor. O sea, uno puede tener esta congregación, pero si no tiene santidad, o sea, la Biblia no dice todos los que tengan congregación, no, los que vivan, dice, sin santidad. La santidad es el requisito para ese momento crucial y definitivo cuando el Señor recoja la iglesia. Ese momento es definitivo. Así que la salvación hay que prestarle todo el cuidado. Por eso la Biblia dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor en toda nuestra manera de vivir. Mire que Jesús oró. Juan 17:17 dice que Jesús oró y él dice, santifícalos en tu verdad. O sea, esto que estamos hablando hoy es la verdad, es la verdad. No maquillamos un mensaje para que se vea bonito, con palabras pues persuasivas. Esta es la realidad de lo que nosotros tenemos que vivir, porque la muerte puede sorprender a cualquiera en cualquier momento. No solamente el regreso de Cristo que venga a recoger la iglesia, sino que un creyente puede morir en cualquier momento y debe estar preparado para ese momento que llegó la muerte, vivir en santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Mientras estemos aquí en la tierra, tenemos que ofrecer un culto al Señor, un culto racional que habla Romanos capítulo 12, verso 1. Ese culto que nosotros le ofrecemos al Señor, el cual dice, así que os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos. Y alguien pudiera pensar en esta hora, oiga, es que el problema es este cuerpo. El problema es este cuerpo. Entonces, ¿qué pensaron los griegos? Y allá se originaron todas esas religiones gnósticas donde ellos dicen, no, el cuerpo es malo, y eso hubo un cuestionamiento muy grande, y ha habido ese cuestionamiento en los orientales sobre que el cuerpo es malo. No, el cuerpo no es malo. El cuerpo es el cuerpo, y el cuerpo, mientras esté aquí sobre la tierra, tiene concupiscencia, tiene deseos, es susceptible a que lleguen pensamientos, es susceptible a las tentaciones, pero para eso Dios nos ha dado de su espíritu para que Él gobierne nuestra vida y podamos ofrecer ese sacrificio vivo. El sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, del que habla ahí Romanos 12:1, es precisamente ese sacrificio de los pensamientos inadecuados. Pensamientos inadecuados, pensamientos que vienen y que tenemos que rechazarlos. Pero Pablo hablaba en Filipenses 4:8, habla sobre eso, que debemos pensar en cosas buenas, rechazar esos pensamientos inadecuados. Pero eso no quiere decir que no le venga un pensamiento. No quiere decir que no venga el pensamiento. El pensamiento puede venir, y de hecho que viene, pero
ese pensamiento que no está adecuado a la vida espiritual, hay que rechazar. El sacrificio de los malos deseos. Los deseos o concupiscencia están en la persona y van a estar mientras viva. Alguna persona puede pensar, esas tentaciones solo le vienen a los muchachos, solo le vienen a los jóvenes. No, le vienen a todos. Mientras la persona viva puede sentir y vienen esos deseos. Pero los deseos no todos son buenos. Así que los deseos malos también hay que sacrificarlos. Y a veces duele. Por eso dice sacrificio vivo, porque lo tiene que presentar la persona. Un sacrificio muerto sería llevar alguna cosa como a cambio de eso, un sacrificio que no me cueste mi vida, mi entrega, entregarme yo. Presentarse en Romanos 12:1 significa entregarse, o sea, como presentarse al sacrificio, como decir, vea, ya no traigo un cordero, vengo yo mismo a ofrecerme aquí. Entonces, esos pensamientos, esos deseos, las pasiones desordenadas, las pasiones. Todo mundo tiene pasiones y más en la juventud se tienen muchas pasiones, pasión por esto, pasión por lo otro, pero hay pasiones desordenadas y cada creyente debe tener dominio propio sobre esas pasiones desordenadas que contradicen, que van en contra del orden establecido por Dios. Hay un orden establecido por Dios para todo. Y en ese sentido, las pasiones tienen que ser sacrificadas. A los jóvenes la Biblia les habla ahí en 2 Timoteo 2:22, huye de las pasiones juveniles. Pero ya les dije, no le da solamente a los jóvenes de todo. Entonces, también sacrificar ese razonamiento envanecido. A veces las personas, y esto a veces no es detectable fácilmente, y es cuando la persona se envanece en su razonamiento y quiere acomodar las cosas de Dios que son espirituales, acomodarlas al razonamiento. Y entonces, allí hay un peligro tremendo con el humanismo, donde yo quiero resolver las cosas espirituales con cosas que son humanas. No, el razonamiento debe estar sometido a los principios de Dios y a la voluntad de Dios. Porque si el razonamiento se envanece, ese fue el problema del hombre. Se envanecieron en su razonamiento. Entonces nosotros las cosas de Dios no las podemos llevar a acomodarlas dentro de un razonamiento. No, siempre la lógica de Dios será diferente a la nuestra. Sacrificar también nuestra propia voluntad. La voluntad es la que nos mueve a hacer las cosas. Cuando sea nuestra propia voluntad, nuestro propio interés, por nuestros propios intereses y cosas, ya es ahí hay que tener cuidado. No, vamos es en el orden de la voluntad de Dios. Finalizo diciéndoles esto. ¿Por qué hay que vivir en santidad? ¿Por qué? Todo esto que hemos hablado hoy es un requisito. O sea,
Ni siquiera le van a preguntar, el día que el Señor recoja la iglesia, ni siquiera le van a preguntar si es pentecostal, aunque usted debe ser pentecostal. Pero no le van a preguntar eso. Le van a decir, viviste en santidad. Si tienes santidad, serás transformado a la semejanza de Cristo en el momento que Él recoja la iglesia. Si no, quedará evidenciado que no llenaba los requisitos. Entonces, dice 2 de Pedro 3:11, reflexionando sobre las cosas de esta vida que son pasajeras y que todo dice allá, dice, ¿cómo no debemos andar? Justa, piadosa y santamente, ¿cómo no debemos andar nosotros? Si sabemos que las cosas temporales, todo es temporal, todo es pasajero. Y aquí concluyo, lo único eterno es lo santo. Y por eso la Biblia dice, los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Si una persona se mantiene en desobediencia, se mantiene en pecado, no está en santidad, no tiene derecho a las cosas eternas, que lo eterno en Dios es santo. Así que la santidad es el requisito, mis amados hermanos y amigos, para vivir eternamente con Dios. Entonces, ¿cuántas cosas tiene todo esto de la santidad? Que no solamente es el comportamiento de esto, en este sentido o en este, sino que es realmente, como dice Apocalipsis 19:8, se nos ha concedido a la iglesia, a los creyentes se les ha concedido que se vistan de lino puro, que se vistan, dice que son las acciones justas de los santos. Entonces, vivir en santidad es perseguir un propósito del cual Dios nos ha hecho conscientes, del cual Dios ha hecho eso en nosotros, porque nosotros no podemos ser santos. El único santo es Dios. Si Dios no nos imparte santidad, nosotros no la conseguimos en ninguna parte. Y todos los inconversos que me estén escuchando, las buenas obras no llevan a la santidad. Una cosa es buena conducta y otra cosa es santidad. Santidad quiere decir separado por Dios. Y Dios nos separa, no solamente para que no vivamos en el pecado, sino que nos separa para Él, para que vivamos para Él. Entonces vamos a orar en esta mañana y le damos gracias a Dios porque Él es el que nos ha concedido esto. Y si hoy estamos aquí en esta meta, en esta carrera, buscando esa meta final, y de vivir y de perseguir esto, de vivir en la santidad hasta el último momento de la vida, es precisamente eso. Y ya sabemos, es el requisito. Entonces, para que la persona no diga, no, es que yo me mando bautizar y ya con eso tengo. Hay que comenzar por ahí, porque santidad es obediencia a Dios. Y hay que comenzar por ahí, bautizarse en el nombre de Jesucristo, pero hay que vivir en santidad. Oremos, Señor Jesús, te damos gracias en esta hora. Te alabamos, Señor Jesús, porque tu palabra es verdad. Y predicamos esta palabra, Señor, porque esta palabra es la que produce en la gente el arrepentimiento, la conversión. Que tu palabra, Señor, haga crecer esa fe en los corazones. Y que pueda en este día, Señor Jesús, cada uno que ha escuchado esta palabra, tomar una decisión de vivir en la santidad y de perseverar en esa santidad hasta el fin y alcanzar la meta de la salvación, que es el objetivo que cada persona
siempre tiene en tu camino, Señor. Gracias te damos, Señor, y pedimos la bendición para cada uno en el nombre del Señor Jesús. Amén.